Muy bien, vamos entonces esta mañana a iniciar nuestra clase, nuestro discipulado. Hemos estado trabajando sobre la serie Crecimiento Espiritual y hoy vamos a tocar nuestra última lección de este tema, Crecimiento Espiritual. Y bueno, les voy a presentar el material. Si tienen su Biblia ahí a la mano, pueden buscar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ahí vamos a iniciar nuestra lectura esta mañana, ¿sale? Y no lo pierdan, no pierdan de vista el capítulo 12 de Romanos. Ahí vamos a enfocarnos, ahí vamos a estar trabajando durante estos minutos. Crecimiento espiritual. Nuestro tema el día de hoy de esta lección es la meta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo voy a partir del 1 y de ahí nos vamos a desprender durante todo el capítulo. Dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta la forma en cómo el apóstol Pablo introduce este capítulo diciendo, os ruego, os ruego. Yo creo que Pablo sentía en su corazón esa necesidad de poder alinear a los cristianos, a la iglesia que se había establecido en Roma, alinearlos a la perfecta voluntad de Dios. Por eso Pablo no utiliza una palabra severa en este capítulo, sino utiliza esa expresión, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo sabe y él está consciente de que lo que está a punto de iniciar, el tema que está a punto él de iniciar, es un tema que va a conmover y debe de conmover el corazón de los que van a leer ese libro. ¿Por qué menciono esto? Que tienen que convencer o que tienen que estar consciente, porque viene una forma como de exhortación de Pablo a la iglesia para que hagan cambios necesarios para su crecimiento espiritual. Pablo está mencionando que hay un tiempo de transformación, hay un cambio que ellos deben de hacer. Y durante toda esta serie del crecimiento espiritual que hemos hablado, la invitación es transformarnos, llevarnos a una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual. Y considero que ahora Pablo nos tiene una sorpresa en este tema, ya que iniciamos con la carrera de la vida cristiana. ¿Se acuerdan de Hebreos 12:1 cuando Pablo, o el escritor a los hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos? Entonces Pablo nos invita a correr la carrera cristiana porque hay personas que ya lo hicieron detrás de nosotros y que nos impulsan, nos animan, nos motivan a ese seguir adelante. Bueno, Pablo después en Efesios, ustedes se acuerdan, que también vimos el tema del el peligro del reversionismo, y Pablo en Efesios nos hablaba de la vida cristiana, que es una vida de absolutos. En un momento dado, decíamos en aquella ocasión, somos espirituales bajo el control del Espíritu, corriendo hacia la meta que Dios nos propuso delante de nosotros,
pero en otro momento somos como carnales, controlados por nuestra carne, corriendo en dirección contraria. Y eso era el tema del reversionismo que tratamos esa ocasión y nos lleva, ¿no? A una reflexión a ver, alto, no te muevas. A ver, detente, porque yo quiero que no continúes hacia atrás, sino que de donde estés empieces otra vez hacia adelante. Y luego nos hablaba de una promesa, ¿se acuerdan de la promesa en Jeremías 17, del 5 al 6? Que la única manera de que nosotros como hijos de Dios corramos esta carrera con posibilidades de ganar es conectándose con el poder vigoroso de nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando sobre esa fuente de energía, la espiritualidad que Dios nos da a través del Espíritu de Dios. Y luego me tocamos el tema, el avance, avanza, porque el avance en la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr la madurez espiritual. Y eso lo vimos la semana pasada y nos enfocamos, a mí me encantó el Salmos 27, donde expresábamos que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se acuerdan? Pues hoy Pablo nos invita a seguir hacia adelante y correr hacia la meta. Entonces vemos que Pablo nos lleva a esa carrera paso a paso. Y hoy Pablo nos dice, bueno, la madurez espiritual. La madurez espiritual es el punto en el cual empezamos a vivir una vida cristiana normal. ¿Cuál es la meta? Alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es la meta? La madurez espiritual, donde nosotros ya en este nivel, nosotros tenemos una vida cristiana normal. Entonces reconocemos lo tremendas que son las responsabilidades y oportunidades que Dios nos ha dado. Y la pregunta que haremos es, ¿seré fiel para usar lo que Dios me ha provisto para cumplir la tarea que me ha encomendado? ¿Seré fiel para usar lo que Dios me ha provisto para cumplir la tarea que me ha encomendado? Ahora, vamos a iniciar una serie nueva acerca del equipamiento, el equipamiento para cumplir con propósito, con gozo, con alegría, la carrera que Dios nos ha mandado a correr. Entonces, aquí en esta parte para cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos a la madurez, podremos mantener la plenitud del espíritu durante largos periodos de tiempo. Entonces, solamente entonces estaremos listos para usar todos los recursos que Dios pone a nuestra disposición. ¿Cómo podremos nosotros y cuáles son los recursos? Bueno, la siguiente serie que vamos a empezar la siguiente semana, precisamente así se va a llamar el equipamiento, los recursos para conquistar. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta que para que nosotros seamos dignos de tomar o de alcanzar la meta y ese nivel de espiritualidad que Dios nos pide, nosotros necesitamos estar completos, necesitamos empezar a vivir una vida cristiana normal. ¿Qué es una vida cristiana normal? La vida cristiana normal es aquella vida en la que nosotros estamos seguros, confiados, estamos con la fe, la seguridad o la certeza de que no, aunque todo alrededor de mi vida se esté desboronando, como dijo el profeta Sofonías, aunque los montes se hagan a la mar, aunque no exista leche con las vacas, en el ganado, aunque no existan uvas, olivos, todo eso me haga falta. Pero con todo eso yo me alegraré en Jehová,
porque Él es fiel a sus promesas. Léanlo en Sofonías capítulo 3. Ahí está la promesa. Aunque todo eso me faltare, Jehová no me dejará. Con todo eso, yo me alegraré. Eso es el nivel espiritual. Eso es a donde Dios nos quiere llevar. Que no nos dejemos perturbar, que todo lo que nos suceda a nuestro alrededor no nos robe, no nos quite la paz, no nos quite la bendición, que estemos confiados, que estemos gozosos, aún en medio de cualquier situación. Entonces, aquí cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, con la expresión que Pablo utiliza, así que Pablo reunió todo lo que había enseñado hasta ahora en la epístola a los romanos y lo llevó a la aplicación personal, a la aplicación diaria, a la aplicación práctica. Ahora, nosotros tenemos que saber que tomar un discipulado o llevar un discipulado sistemático no es solamente escuchar, sino hacer. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, llevar a la práctica todo lo que Dios nos enseña para poder de esa manera demostrar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, Pablo está poniendo aquí que nuestra práctica en la fe, lo que yo declaro cuando estoy en una reunión, en un culto, cuando yo declaro o hago declaraciones, en ese momento Pablo dice, a ver, lo que tú declaras allá, quiero que lo pongas aquí. Lo que aprendemos en el discipulado tenemos que llevarlo a la vida diaria. Está diciendo que en algún momento tenemos que relacionarlo todas las enseñanzas con nuestra vida. Por eso él empieza diciendo claramente, os ruego, y utiliza una frase que me encanta mucho. Y yo creo que a ti también te va a gustar. ¿A quién no le gusta? Porque cuando hablamos de justicia, no nos gusta hablar de justicia, porque la justicia me dice que yo recibo lo que realmente merezco, pero la misericordia me habla de que yo recibo lo que no merezco. Entonces, cuando yo entiendo el punto de la misericordia, ahora voy a ver lo que Pablo dice, os ruego por las misericordias. Y este es nuestro punto número uno, misericordia. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir a Dios? Misericordia. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir por mis enemigos? Misericordia. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir para mi familia? Misericordia. No tengo yo que enjuiciar, condenar a nadie. Por ejemplo, si nosotros sabemos que alguien no está bien en su momento, tal vez se quedó estancado. Recuerden, el reversionismo se quedó estancado y dice, es que yo no quiero ahorita. Bueno, nuestro trabajo no es etiquetarlo. Dice, ya ves lo que te está pasando porque no estás haciendo bien las cosas. No, nuestra responsabilidad como cristianos maduros es solamente escuchar y decir, estoy orando por ti, que Dios extienda su manto de misericordia sobre tu vida. Entonces, la gente va a entender que eso es nuestro carácter y eso habla de nuestra madurez espiritual. No es decirle, te estás así por tu pecado. No podemos hacer esa declaración, porque esa declaración lo único que nos lleva es alejar más a la persona de la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que invadirlos en la misericordia de Dios. Y es aquí que nosotros comprendemos que Dios tiene compasión. ¿Qué es la misericordia? Es un sinónimo de compasión, o compasión es un sinónimo de misericordia. Dice que Dios tiene compasión de nosotros
porque reconoce nuestra necesidad y a la vez nos ofrece los recursos, las provisiones, la riqueza de su gracia. Entonces, mira todo lo que involucra la misericordia. La misericordia nos ofrece recursos, provisiones y riqueza de su gracia. Entonces, cuando yo soy un cristiano maduro, estoy lleno de recursos, estoy lleno de provisiones, estoy lleno de riqueza. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Al momento de hablar, al momento de decir, a ver, es que estás como estás porque te lo mereces. No, es decir, cuando alguien está pasando una situación, una enfermedad, algo, una circunstancia adversa, nuestra palabra, nuestra provisión debe de ser, Dios me ha dado la provisión. ¿Cuál es mi provisión? La oración. Yo estoy orando por ti. Que la bondad, que la misericordia, que la gracia de Dios te envuelva y te regrese a la casa del Padre. Entonces, con esta expresión de misericordia, por un lado, esto se refiere precisamente a lo que menciono como la compasión, que es un sinónimo de la frase que Pablo está utilizando y lo lleva precisamente a que nosotros reconozcamos. Se refiere precisamente a esa compasión que brota al reconocer la necesidad de alguien. Por otro lado, siempre implica una provisión para suplir esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que esa persona tiene? ¿Cuál es esa necesidad que esa persona que está haciendo tal o cual cosa tiene en su corazón? Bueno, si hay una necesidad, en vez de que nosotros etiquetemos con le pongamos una etiqueta de lo estás pagando lo que tú estás sembrando, es decirle, ¿cuál es tu necesidad? ¿Es una necesidad que realmente tú o te va a hacer feliz? ¿Es algo que realmente te va a producir felicidad? Si esa persona te dice, sí, ok, mi trabajo es orar, mi trabajo es orar, voy a orar que en medio de tu deseo, en medio de tu decisión, en Dios tenga misericordia, Dios te dé las provisiones para hacerlo. Por eso es necesario, ¿no? Que nosotros veamos esa parte. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es compasión. Compasión, no lástima. No confundan la palabra compasión con lástima. Nunca vamos a tener lástima. Debemos de tener compasión. Y cuando hablamos de la compasión, hablo de ofrecerle a los demás lo que Dios me ha dado, los mismos recursos que Dios me ha dado, las provisiones que Dios me ha dado y la riqueza de su gracia que Dios me ha dado, tiene que ser para ellos también. No midamos, eso quiero dejarlo en claro. No midamos o no juzguemos y no etiquetemos a los demás. ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. Entonces, yo no quiero ser medido con juicio, yo tengo que ser medido con misericordia, porque yo sé que el juicio me va a dar lo que merezco. ¿Se lo merece esa persona? Sí, se lo merece, pero no se lo voy a estar recordando, no se lo voy a estar diciendo, solamente es, como decía mi mamá, calladito te ves más bonito, me decía. Entonces yo voy a cerrar mi boca y no le voy a poner una piedra más sobre sus hombros, porque ya lo veo como está y yo lo único que voy a decir es que la misericordia de Dios, lo que Dios me ha hecho. Así como Dios me ha tratado, te voy a tratar a ti, no con juicio, no con condenación. Acuérdate del padre del hijo pródigo. Aquel joven, como no sé si ya se los he enseñado, pero aquel joven incluso deseó la misma muerte de su padre. ¿Por qué menciono eso? Porque cuando él pidió la herencia,
De acuerdo a la tradición antigua de aquellos tiempos, cuando Jesús narra la historia, el hijo solamente recibía la herencia cuando el padre moría, no en vida. Pero este joven fue y pidió y le dijo, dame lo que a mí me corresponde, entrégamelo. Y el padre dijo, está bien, ahí está. Y aquel joven se fue. Bueno, malgastó, regresó todo un pordiosero, oliendo a chiquero, oliendo sucio, oliendo mal. Pero aquel padre no lo juzgó. Aquel padre no le dijo, ah, ya ves, te lo advertí, te lo dije, que ahora vienes rogando, ahora vienes llorando, porque ahora mira, nadie más te pudo ayudar. Ahora, no, el padre corrió y lo abrazó. ¿Cuál es tu actitud cuando ves a tus hijos? ¿Cuál es tu actitud cuando ves a tus hijos llegar del trabajo? ¿Por qué llegas tarde? ¿A dónde te fuiste? ¿Con quién andabas? ¿Esa es tu actitud? Eso no habla de tu madurez. Eso habla solamente de un miedo que estás proyectando. ¿Es bueno tener miedo? Sí, pero ese miedo te debe de orillar a buscar a Dios. Señor, así como Job, dice el Señor, yo no sé si mis hijos estén pecando, estén haciendo algo, no lo sé, pero ofrezco mi ofrenda delante de ti para que tu misericordia los envuelva. Deja de tener miedo, deja de tener esa incertidumbre. Deja, Dios tiene control. Abraza, besa a tus hijos. No sabemos cuándo vamos a partir. Y esta oportunidad de ofrecerle a ellos la provisión, los recursos y la riqueza que hay en tu espíritu. No tomes decisiones equivocadas. ¿Cuál es el punto número 2 a donde Pablo nos dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que presentéis. Yo tengo que presentar algo delante de Dios y observa. Esa palabra de presentar se usa también en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22, para expresar la presentación del niño Jesús en el templo e indica que José y María lo estaban poniendo a disposición de Dios. El punto en la vida cristiana nunca es nuestra habilidad. Dios tiene recursos para hacer cargo. El punto es nuestra disposición. Dios dio libre albedrío. Escucha y presta atención. ¿Qué es la palabra presentar? Poner a disposición delante de Dios a mis hijos, mi persona. Voy a presentarme. Presentar es ponerme delante de Dios y poner a mis hijos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham, por ejemplo, Abraham, cuando iba a presentar la ofrenda que Dios le dijo, ¿y qué ofrendota le pidió Dios? Dame a tu hijo, al que tú más amas. Cuando Abraham iba a presentar a ese hijo suyo, él tuvo que atar a Isaac, atarlo de manos y de pies y ponerlo sobre el altar. Eso es presentar. No pelees, no pelees, no discutas. Yo creo que conquistamos más amando que reclamando, que discutiendo, que enojándome, porque lo único que yo hago al momento de pelear y discutir con mis hijos o con mis hijas en este caso, lo único que hago es, ¿qué hago? Cierro el corazón. El puente de la comunicación con ellos se derriba, se destruye, se acaba. ¿Por qué? Porque no he tenido la misericordia, no he tenido la actitud, no he tenido yo los recursos para hacerlo. No discutas. Cuando veas a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a un vecino, exprésales el amor que Dios ha puesto en ti, porque el recurso más grande que Dios pone en nuestro camino para el crecimiento espiritual es el amor.
el amor. Y bueno, y aquí en el amor yo voy a actuar como Abraham, no voy a discutir, yo voy a tomar a mis hijas en oración y voy a decirle, Dios, en esta mañana, un ejemplo de oración, Dios, en esta mañana yo tomo a mis hijas y menciono a la 1, a la 2, a las 3 y a la 4, la tomo, las amarro, Dios, y las pongo en el altar de tu sacrificio. Ahí, Señor, yo pongo a mis hijas para que sean verdaderas adoradoras. Ahí pongo a mis hijas para que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, de toda destrucción. Ahí yo los pongo, las ato en el altar tuyo y las libero de esas ataduras de impiedad en el nombre de Jesús. Y ya estoy actuando en misericordia, ya estoy actuando de manera diferente. Presentarse es estar de pie o colocarme de pie junto a quién, junto al altar que Dios me ha demandado. Significa poner algo entonces a la disposición de Dios. En este punto de presentéis, nunca es nuestra habilidad la que gana. Mira, ¿quién nos enseñó a ser padres? Nadie nos enseña a ser padres. Vamos a cometer errores, pero esos errores son tuyos. Y cuando tus hijos cometan sus errores, son los errores de ellos, no los tuyos. No los cargues, no los lleves sobre tus hombros, porque eso te va a cansar, te va a mermar y te va a poner en neutral y vas a decidir ponerle reversa y comenzar hacia atrás. Presentarme es ponerme de pie delante de Dios. ¿Sí? Y decirles, Señor, yo traté de educarlos conforme a mis habilidades. ¿Tú crees que yo no lo he hecho? Sí, lo he hecho. De repente me pongo a platicar con ellas, me siento con ellas, pero hay un punto donde yo ya no puedo meterme y es el libre albedrío. Entonces, si ellas cometen un error, yo voy a ser consciente de decirle, Dios, es el error de ella, pero yo la sigo atando al altar tuyo. Tarde que temprano mi oración va a ser contestado. Dios tiene recursos para hacerse cargo de lo que tú no puedes hacer. El punto es nuestra disponibilidad. ¿Cuán dispuesta? Porque son puras mujeres las que están aquí. ¿Cuán dispuesta ustedes están para que Dios obre a favor de ti y de mí? ¿Hasta dónde estás dispuesta? A ver, ¿hasta dónde estás dispuesta tú para decirle, Dios, ya no puedo, no puedo? Quise educarlos a la manera que consideré la adecuada, consideré el que era correcto, pero no puedo. Yo veo que ya no funcionó. ¿Y hasta dónde tú estás dispuesto a decirle, Dios, yo quito mis manos, para que tú metas las tuyas ahora? Mete tus manos, trata de con ellos, con mis hijas en este caso, porque Dios nos dio ese libre albedrío donde ni tú ni Dios, ni Dios ni tú pueden obligar a una persona a que haga lo que no quiere hacer. ¿Qué hace Dios? Dios puede forzarlos. Claro, Dios puede, no sé, que tengan un accidente, como decía mi mamá, si no entiendes a las buenas, vas a entender a las malas, me decía. Si no entiendes a palabras, te voy a quebrar las patas, me decía mi mamá. Dios lo puede hacer. ¿Quieres ver a tu hija o a tu hijo? Yo no quiero ver a mi hija en una silla de ruedas. No. Yo no la quiero ver. Por eso no hago ese tipo de declaraciones. Allí que Dios trate contigo. No. Porque solamente voy a decirle, Dios, así como tú has tenido misericordia de mí, ten misericordia de mis hijas. Ten misericordia de ellas. Así como me has tratado a mí con amor, trata con ellas también con amor. Porque tu amor es más fuerte que cualquier juicio que pueda caer sobre ellos, sobre ellas. Sí, me doy a entender.
Mira, presentarme entonces es presentarme es ponerme junto al altar de Dios y decirle, aquí están mis hijos. Ponle nombre, escribe el nombre de tus hijos y en un acto de fe, pon el nombre de tus hijos y dile, Señor, aquí está. No puedo, ya no tengo fuerzas. Me siento cansada, me siento deprimida, me siento sin ganas ya. Pero aquí está, tú puedes hacerlo. Y no es para que él agarre su cinto y no, no, sino para que él las abrace. A mí me gusta cuando yo sé que mi familia no es perfecta, cometen errores, pero cuando yo las veo dormir, porque si las veo, entro a sus cuartos y le digo a mi esposa, "Ah, cómo Dios tiene misericordia de mis hijas. Cómo Dios, mira, observa, a pesar de sus debilidades, a pesar de su terquedad, a pesar de sus malas decisiones, me gusta verlas dormir, me gusta verlas en su cuarto. Y le digo, Dios, gracias, porque cada día regresan a mí. Cada día ellos entran a casa. No sé qué hicieron en la calle y no me interesa saber. Pero cuando yo veo cómo Abraham tomó a Isaac y lo llevó al altar, cómo el padre del hijo pródigo abrazó a su hijo, no rechazó, Jesús no rechazó a nadie. Aquel leproso, ¿quién tocaba a un leproso? ¿Quién tocaba a un leproso? El leproso es símbolo de pecado. ¿Quién tocaba a un pecador, a un leproso? ¿Quién? El sacerdote no, el levita tampoco, los religiosos menos. Pero Jesús se acercó y ponía las manos sobre ellos. ¿Eres tú mayor que Jesús? Cuando tú veas a tus hijos entrar por la puerta, y es lo que yo hago, cuando yo veo a mis hijas cuando vienen, se acercan y yo voy y las abrazo, les doy una palmadita en la espalda, pero esa palmadita es decirle, regresaste a casa, no te fuiste, regresaste. ¿O qué quieres? ¿Que con tu actitud tus hijos se vayan de tu casa? ¿Que un día te den la sorpresa y te digan, mamá, ya no voy a regresar? Mamá, ya me fui a vivir en otro lado. ¿Eso es lo que quieres con tu actitud? O cada día que escuches la puerta que se está abriendo, bajar de donde estés o salir de donde estés y recibirlo con un abrazo y decirle, regresaste a esa casa con bien. ¿Sí me doy a entender? Es lo que quiero que nosotros lleguemos. ¿Por qué? Bueno, Pablo sigue diciendo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo, ¿en qué? En un sacrificio vivo, en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es, dice Pablo, vuestro culto racional. ¿Qué entendemos por esa frase? Que es vuestro culto racional. Observa, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Es lógico y razonable que Dios requiera 24 horas de trabajo de sus siervos? Ser cristiano es una ocupación de tiempo completo y cumplirlo es un acto de adoración. Cuando tú despides a tu hijo, despides a tu esposo que ya se van de casa a trabajar, tu trabajo es seguir en adoración, seguir en ese servicio de adorar a Dios, que eso es vuestro culto que dice racional, lógico, razonable. Esa palabra requiere que nosotros pensemos antes de hablar. No dejes que la ira, el enojo, tu estado de ánimo en este momento te haga decir cosas que después te arrepientas. Por eso es racional.
que razones antes de actuar o de hablar. Cuando nos ponemos la ropa de trabajo por la mañana para salir a nuestras labores, debemos de estar yendo a ese lugar para adorar a Dios también. Si trabajamos en una oficina, deberíamos decir, tengo que ir a la oficina, ¿a qué? A adorar mis 8 horas de trabajo. ¿A dónde se fue tu hijo? ¿Quién sabe lo que ande haciendo? No, no, no. Tú sabes lo que anda haciendo. ¿A dónde se fue tu hijo? Adorar a Dios. Adorar a Dios en su trabajo. Está en su trabajo adorando a Dios con lo que está haciendo. Y tú debes estar contento, contenta en que tu hija o tu hijo está presentando su cuerpo como una ofrenda delante de Dios y un culto delante de Dios. Entonces, la primera, y esta es la indicación más alta, la primera indicación a la madurez espiritual es que adoramos todos los días a Dios con lo que hacemos. ¿Qué significa tener esa actitud de adoración? Bueno, eso requiere un enfoque. No te desenfoques. Tu trabajo no es preocuparte, tu trabajo es ocuparte y adorar a Dios. Ese es tu trabajo. No preocuparte. Cuando tú haces la comida, ocúpate y adora a Dios. Dale un buen sazón. No, porque dicen los japoneses que la comida sabe de acuerdo a las emociones con las que lo haces. No por ahí dicen, no se ha escuchado eso en tu pueblo que dice, o en el pueblo, ¿no? Que dice, ay, amaneciste muy contenta o contento. ¿Y por qué? Le echaste mucha sal a la comida. Es un ejemplo simple, ¿no? Pero entonces tenemos que ser capaces de concentrarnos, de fijar nuestra mente en la realidad y no ser absorbidos por las mentiras que nos rodean. ¿Qué quieres? Si tienes un hijo o una hija, como yo se los he enseñado a mis hijas, y les he dicho, más vale que me digan la verdad a que me oculten las cosas. ¿Qué prefieres? ¿Que te oculten las cosas o que te digan la verdad? Como se los digo, se los enseño a mis hijas. Le digo a ellas, hijas, por más, por más doloroso que sea lo que estés haciendo, prefiero que me lo digas a enterarme de otra manera. Y ya cuando yo soy consciente de lo que está sucediendo, ya no me tengo que enojar. Tengo que ser una persona razonable y tengo que ser coherente y en vez de preocuparme, orar y decirle, Señor, ten misericordia de ellos. Que tu gracia, tu bondad se extienda. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea. Ahora, dice la palabra de Dios que no debemos de conformarnos. Ese es el punto número 4. No te conformes, porque Pablo nos exhorta en el versículo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra, ¿no? No os conforméis, no os conforméis a este siglo. ¿Y qué significa la palabra conformarse? Proverbios 12, ahí está, no, ahí lo tengo, ahí está. Que dice, no os conforméis. El mundo constantemente nos presiona y las presiones nos obliga a moldearnos. Conformarse es estar siendo moldeado. Aquí el problema es la conformidad exterior. Exterior. El mundo me presiona. Es que, ¿por qué estás haciendo lo que es? Es la moda. Pero ¿es la moda de quién? ¿De lo que la Biblia dice? Es que ¿la moda de quién? Del mundo. Entonces, yo no tengo que conformarme con lo que el mundo es. Por eso conformarse es una apariencia exterior. Y aquí Pablo nos da una orden que es un presente progresivo. La orden es que en este caso, dice Pablo, no te conformes, no te moldes, es una orden.
Es una orden. Aquí el mundo constantemente nos va a presionar, pero tú no debes de caer en el juego del mundo. Debes de estar consciente de que esto no es la palabra mundo, la palabra que se traduce como mundo es la palabra siglo. Entonces se refiere a las tendencias de la historia humana, a la tendencia de las modas. No te dejes amoldar por las tendencias culturales. No tomes la apariencia exterior de la era, del tiempo en el que estamos viviendo. No, mira, tantos movimientos que hay, tantos movimientos que se asocian. Es que es una moda. Esto es una moda, el otro es una moda. A ver, Pablo dice, a ver, no te dejes amoldear por esas modas. Entonces, Pablo dice claramente que debemos ¿de qué? De ser transformados. Observa bien la palabra. Punto número 5. Ser transformados. ¿A dónde? No te dejes moldear, sino ser transformado. Mira, una cosa es ser amoldado por las ideas culturales y otra cosa es ser transformados. Pero ¿qué es la palabra transformado? Eso se refiere a una transformación, a un cambio interior, incluye la esencia. El ser amoldeado es externo, el ser transformado es interno. Entonces, ¿qué voy a pedirle a Dios? Dios transforma a mis hijos, transforma a mi familia, transforma lo que ellos tengan un cambio interior que incluya su esencia. El principio es que todo en este mundo, en el sistema cósmico, obra de afuera hacia adentro, tratando de cambiar el exterior, haciendo que el ser exterior se vea, hable o actúe de ciertas maneras aceptables. Pero el plan de Dios es distinto. El plan de Dios no es así. Lo que están haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por que quiero quedar bien con fulano, sutano, perengano. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí o porque alguien más está influyendo en mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque si alguien está influyendo sobre mí, eso es amoldearme. Pero si yo lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, entonces yo quiero una transformación en mi vida. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Transfórmate, porque la transformación nos lleva a una renovación, a una renovación. Y observa esta palabra renovación. ¿Qué significa la palabra renovación? La renovación del entendimiento significa una mejora constante de la calidad de nuestra mente por la repetición de la enseñanza de la palabra de Dios. Isaías 28:10 dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. O sea, Dios dice, mi palabra está a disposición para una renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué crees que aconsejamos? ¿Por qué crees que les decimos, a ver, ¿estás leyendo la palabra? ¿Estás constantemente leyendo la palabra de Dios? Si nosotros dejamos de leer la palabra, nuestra mente no es renovada. Porque como acabamos de ver que la renovación significa una mejora constante en la calidad de nuestros pensamientos. ¿Cómo logramos la renovación? Ahí está el plan de Dios. Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Ponemos promesas sobre promesas, preceptos sobre preceptos y avanzamos paso a paso por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque el plan de Dios no es cambiar a la gente exigiendo que usen ropas largas o que hablen de cierta manera. Su plan es que la palabra sea enseñada y donde quiera que está la palabra de Dios y está siendo recibido, cambiará.
la voluntad, cambiará a la persona que lo recibe desde su interior para verse reflejado en su interior. El plan divino es eso. El plan de Dios es eso. Una renovación total. Y entramos a este punto. Reflexionemos sobre esto. La salvación es solo el comienzo del plan de Dios para el hombre. Solamente es el comienzo. No nos quedemos con el tema de la salvación, porque después de la salvación, el objetivo del creyente es avanzar por las etapas que vimos durante toda esta serie, del crecimiento espiritual en el camino de la cruz a la corona. Que cada etapa del creyente va a enfrentar pruebas más intensas que solo pueden ser superadas por medio de la fe. No tires la toalla. No tires la toalla. No te des por vencido. Es que ya mi hijo, mi hija, mi esposo no tienen remedio. Es lo que tú piensas. ¿Es lo que Dios piensa? ¿Es lo que Dios crees tú que Él piensa de tu situación? ¿Crees que eso es lo que Él piensa? Yo creo que no. Yo creo que no. Mi promesa para mi casa es que seremos salvos y que ellas alcanzarán la madurez. ¿Que van a cometer errores? Sí, estoy consciente. ¿De que me pueden dar una sorpresa? Sí, también estoy consciente. Pero no porque lo hago consciente, bajo la guardia. Sigo orando, sigo orando, sigo orando. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como papá no es preocuparme, es ocuparme. Me voy a ocupar. Sí, tengo miedo. Pastor, ¿usted no tiene miedo? Sí, tengo miedo. Claro. Tengo miedo a que una de ellas venga y me diga, papá, pues fíjate que cometí un error y piénsalo peor. ¿Qué voy a hacer? ¿Golpearlas hasta matarlas? ¿Correrlas de casa? Yo creo que no es el remedio. No creo que sea la solución. ¿Me voy a enojar? Sí, claro. ¿Me voy a sentir decepcionado? Sí, claro. ¿Pero lo voy a correr? No. Jesús no lo hizo conmigo. El ejemplo lo tengo con el hijo pródigo, con Abraham. No lo voy a hacer. Yo creo que el manto de misericordia que Dios ha extendido sobre mi vida es suficiente para cubrirlas a ellas también. ¿Qué vas a hacer? Te invito a que vuelvas a repasar esta lección. Y mira, no solamente esto, vuelve a repasar. Es una tarea que te dejo. Vuelve a repasar esta serie. Vuelve a repasar esta serie. ¿Cuál es la serie? ¿Cómo se llama la serie que llevamos durante todo este mes? ¿Cuál es la serie? Crecimiento espiritual. Te invito a que lo vuelvas a retomar. Toma apuntes, vuélvelo a tomar, si ha sido de bendición para tu vida. Ahí donde tú estás, como por siempre lo digo, por fe, cierra tus ojitos, cierra tus ojos y vamos a declarar lo que Él nos ha enseñado en esta noche. Deja que el Rey de Gloria, ese Rey victorioso, esté en tu hogar